hice una película que se llama La Peste. ¿Cuántas horas de película filmaste, digamos? ¿Cuánto material tenías a la hora de hacer el montaje? 60 y pico de mil metros. Creo que 66, una cosa así. ¿En horas? La película son 4.500 metros, que son 2 horas y media casi. No se le cuenta. 4 horas. 30 horas. ¿3? Sí, normalmente no medimos en horas, medimos en metros. No es tanto, no es tanto. Para el cine argentino habitualmente había una medida en una época que eran 8 o 10.000 metros, que es muy escaso. Después fue aumentando. Una de las películas que aumentaron primero fue La Historia Oficial, que fueron 20 y pico de mil metros. Y en Gringo yo filmé 100.000. Pero tenía batallas, había escenas con 8 o 9 cámaras, y eso se come mucho material. En esta fueron 60 y pico. ¿Cómo es que el proyecto de La Peste llegó a vos, o vos lo buscaste, o te vinieron a buscar? ¿Cómo Una es especie de que encontraste coincidencia. con él? Yo había hablado de La Peste bastante tiempo antes con mi agente en Estados Unidos, y cuando estaba compaginando Gringo, se dio que él me pasaba guiones terminados, como suele ocurrir en la industria americana, ¿no? Que hay un montón de guiones dando vueltas por las agencias, y los agentes buscan directores, actores, se van armando lo que ellos llaman paquetes. Y lo que me pasaba a mí me resulta bastante difícil decidir un proyecto mientras estoy haciendo otro. Lo que es raro para la industria americana, porque en general allá los directores, cuando están compaginando una película, tienen ya firmado el contrato para la que sigue, y muchas veces ya saben cuál es la otra que va a seguir después. Entonces, que yo estuviera compaginando y no tuviera proyecto, a mi agente le parecía una pena. Y estaba tratando de engancharme con uno. Y cada guión que leía me confirmaba que eso no era. Y yo tenía ganas de volver a hacer una película en Buenos Aires. En ese momento imaginaba que en español, y que una película mucho más chiquita. Y tenía algunas ideas, instintos sobre qué quería hablar. Pero todavía no tenía un vehículo. Y se me fue conectando con la idea de La Peste, que era el recuerdo de un libro leído 20 y pico de años antes. O sea, con el fantasma de ese libro, lo que me había quedado. Y mi agente, buscando los derechos, se enteró que había 2 productores que los tenían adquiridos, que eran de New York. Los contactó, y en un momento que ellos vinieron a Los Ángeles, nos puso juntos, armamos una reunión. Y ahí empezamos a hablar más o menos en serio de la posibilidad de hacer la película. Y yo les planteé que me interesaba eso que en ese momento sigue siendo un recuerdo. Yo no la leí de nuevo en ese momento, porque intuía que yo podía hacer una película argentina, que yo quería filmar una película en Argentina referida a mi realidad. Les expliqué más o menos cómo sería eso, y se engancharon con esa posibilidad, que implicaba escribir el guión desde cero de la novela, y que implicaba también descartar 2 guiones que ellos ya tenían, y además esperar un tiempo, porque yo tenía que terminar Gringo y no podía ponerme a trabajar, y todo eso ocurrió. Yo empecé esto fue en el 89, y terminé Gringo como en marzo del año siguiente, del 90, o era el 88, terminé Gringo, bueno, por ahí era. Y después, cuando pude volver a Buenos Aires, me puse a hacer un primer tratamiento, que me confirmó a mí que había una película posible. Y a ellos también, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se desarmó. ¿Por qué está hablando en inglés? Porque se generó a partir de esto mismo que contaba, con 2 productores americanos que tenían los derechos y que estaban planteando hacer, con esos derechos, transformar la novela en una película internacional. Probablemente tampoco La Peste se hubiera podido hacer
por lo menos no esta adaptación, tal vez alguna otra adaptación, con un presupuesto mucho más reducido se hubiera podido hacer en español, pero estas cifras no se consiguen para una película en español. No hay manera de juntar más con toda la furia te diría 2 o 3 millones de dólares para una película en español. Y esta película, esta adaptación no se hubiera podido hacer. Se hubiera podido hacer tal vez alguna otra, con las dificultades que hubiera implicado adaptar esta novela que implica una ciudad cerrada, que necesariamente es grande de producción. No sé si se hubiera podido adaptar a un presupuesto así. A mí me parece que la película tiene una cosa que me gustó muchísimo, que es una película muy porteña, aunque sea actuada por actores extranjeros, hablada en inglés, tiene una mezcla, ¿no?, de lo americano y de lo europeo muy fuerte. Quería saber si para vos esa fue una de las causas por las que no pegó tanto afuera la película. ¿La ves vos como muy porteña la película? Sí. Fue absolutamente deliberado. Sí, seguro. Y creo que hay personajes como el que hace Duval, por ejemplo, que es una especie de bohemio viejo anarco de la Boca, que uno se lo cree como un personaje del lugar, más allá que sea Duval, que tenga la cara de Duval, que esconde además muchas otras caras de otros personajes que uno ya les vio y que habla inglés. Nosotros lo buscamos. No sé si eso puede haber perjudicado a la película en el exterior. No creo que haya pasado por ahí. Más bien pasa por otro lado, que es una precisión, no sé si es cierto, pero a mí me parece que el tipo de lenguaje que usa la película, empiezo desde el comienzo, cuando se inventó el cine, digamos, cuando el cine fue creciendo, había muchos lenguajes posibles para el cine, y el lenguaje de estructura poética, no me refiero a la poesía, me refiero a la estructura del lenguaje, predominaba en el primer cine ruso, en el cine de Eisenstein, en el cine de Griffith. Digamos, el tipo de montaje predominaba, la estructura de asociaciones de ideas. Y el cine, con el correr del tiempo, se fue poniendo más prosódico. No quiero decir, hablar de un cine en prosa como un cine más pegado a la peripecia geográfica, a un relato más didáctico, más claro, donde todo está contado, donde el espectador no puede perderse nada, y donde en todo caso el hilo de la historia es más lo que sería en literatura la prosa. Eso se agravó muchísimo en los últimos 20 años, y muchísimo más en los últimos 10 y muchísimo más en los últimos 5, es una cosa que va como acelerándose. Y los estándares de lenguaje que utiliza el cine en este momento son prácticamente todos iguales, no importa qué país sea el que le da origen a la película, o qué género trate, o si es una comedia o un drama o lo que fuera, hay como una estructura de relato cada vez más parecida. Yo estuve el año pasado en un simposio al que invitó Giro Pontecorvo en Venecia, de directores, donde el tema era la estandarización del cine. Si se compara con otro tipo de lenguajes, o otras artes, lo estrecho que es el cine en este momento en cuanto a qué es lo que se considera una película, que implica desde una duración determinada, un ritmo, una velocidad, una forma de relato, una estructura de la curva de la narración, es uno de los artes que se ha vuelto más estrecho. Uno no admitiría semejante miseria en la pintura, por ejemplo. Y entonces cuando uno cuenta desde otro lado, ¿no? con un lenguaje que no sigue estos cánones, con una película con muchos protagonistas, que era normal por ahí hace 20 o 30 años, pero que ahora no ocurre. Normalmente las películas son la historia de un personaje, y si hay 2 o 3 más son contrafiguras, son personajes de servicio para contar a ese. Te salís de los cánones. La película esta se fue saliendo de muchos cánones. Los más elementales, la duración, el ritmo, el tiempo que tiene, la forma de relato poético, la cantidad de lenguaje, de diálogos literarios que tiene, una cantidad de cosas que la ponen fuera de estándar. Y curiosamente los primeros en no admitir esto son los críticos, que
que son quienes más abierta la cabeza deberían tener, son los que la tienen más cerrada. Que les cuesta mucho, por eso hay toda esta moda donde las películas se transforman en películas de culto antes de estrenarse, digamos, donde el cine americano de género es puesto por ahí en ciertas alturas que no merece, donde películas muy berretas, en todo caso, son endiosadas por la crítica, y cuando responden a este estándar, que es lo que está funcionando en el mundo. Pero no, que no es privativo del cine, ¿no? Porque esto pasa en la cultura en general y en toda la estructura de todas las sociedades. Estamos viviendo un momento bastante miserable en el mundo con respecto a cuáles son los estándares en general de todo, no solamente de la cultura. A mí me parece que esto es algo que tiene mucho que ver. Y después, en Europa, la película fue muy criticada por los que la criticaron. Hubo digamos, un 30% muy favorable y no hubo nada en el medio. Una mayoría de críticas muy duras, pero muy duras a un nivel sorprendente, porque eran como enojadas, digamos. Era una crítica rara, una crítica como con bronca. Y que tenían que ver más que nada con el partido tomado. La mayoría casi no llegaba a hablar de la película. Se quedaba en el partido o llegaba hasta la adaptación. Y con respecto al partido, el tema de haber tomado a Camus para hacer algo totalmente ajeno a la realidad, digamos, como una cosa de propiedad, y Camus es eso y es de ellos y escribió lo que escribió, y como si en todo caso lo que hubiera tenido sentido es ilustrarlo y dejarlo como hablando, como se repetir hablando sobre los 40. Y los productores, al apoyar la realización de una película, conocen el libro, ellos habían perdido de vista esta relación estilística, la habían perdido de vista, la relación con el público y la crítica. No eran reales productores, digamos, los que finalmente bancaron el grueso de la película. Entre los dos productores americanos sí había uno de ellos que era un tipo que venía del cine y que había trabajado en cine y que fue el único productor real que hubo en la película. Los que pusieron al grueso del dinero era una empresa francesa con muy pocos antecedentes en producción, habían hecho un par de películas para televisión muy chiquitas, francesas, y el dueño de esta empresa es un señor muy rico, francés, que tiene la tercera fortuna de Francia, y que ha tenido, por ejemplo, escuderías de autos de Fórmula 1, digamos, las más diversas cosas. Y en todo caso yo creo que entró en la película porque era muy prestigioso llevar Camus al cine, dentro de su micromundo, ¿no? No tenía demasiada noción de lo que eso significaba. Después, por supuesto, cuando intervenían los distribuidores americanos y la gente más consciente del marketing, se asustaba mucho con lo que la película iba haciendo a medida que la vieron, que nunca fue nada diferente a lo que estaba planteado desde el guión, pero empezaban a verla y empezaron a asustarse bastante, y eso provocó batallas muy muy duras, porque yo me quedé defendiendo la película en lo que es y debió ser y lo que fue del guión. Pero ellos empezaron a dar cuenta lo duro que iba a ser comercializar la película. Y por otro lado, una cosa que pasaba muy claramente, ¿no? Que es todos los sistemas que tienen que ver con, no solamente con la producción, sino especialmente con la distribución en cine, reproducen con bastante crudeza lo que está imperando en la sociedad, en todo el mundo en general, que es todas estas doctrinas que tienen que ver con el pragmatismo, con la eficacia, con el prestigio que tiene lo eficaz y lo que puede venderse. Y en la medida en que se empiezan a jugar esos valores, se contraponen inmediatamente con el pensamiento de Camus. Entonces, aquí hay como un caso interesante de cómo uno intenta expresar el pensamiento de un autor como Camus en un sistema, que es el del cine, que necesita una determinada comercialización, que lo contradice.
Entonces el vehículo contradice lo que uno está tratando de decir de inmediato. Y por supuesto, toda la gente que tiene que ver, anda a hablarle de Camus a los distribuidores americanos que lo que quieren saber en cuántas salas van a estrenar la película y cómo va a ser el retorno del dinero. Eso provoca una confrontación muy fuerte, que ustedes van a sufrir algún día. Y bueno, en todo caso, la película mantuvo su integridad y su baja comercialidad. Pero esto era así. En alguna nota leí que, bueno, después de esta experiencia tenías ganas de hacer una película otra vez más chica, acá en Buenos Aires, con un presupuesto más bajo. En realidad ya antes. Digamos, era lo que yo me planteaba hacer después de Gringo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, que no se dio. Antes de... Yo en ese momento estaba, después de Gringo, viendo esta cosa de la posibilidad de los guiones americanos y todo eso que implicaba el traslado, implicaba lo que no había hecho hasta ese momento y me había resistido a hacer, que era mudarme, llevar a mi familia, a los chicos, digamos, transformarme en un artesano americano, que hay una tradición larguísima, porque hay más del 50% de los directores americanos en algún momento han sido extranjeros, ¿no? Y hay como una viejísima tradición. Pero que es transformarte realmente en un artesano de una cultura ajena, ¿no? Y estaba terminando de confirmar mi elección de no hacer eso. Y por otro lado, con muchas ganas de probar la experiencia y el aprendizaje que había hecho en Gringo, ahora con las dos, lo que hice en Gringo y con La Peste, por ahí con menos elementos, con menos presupuesto, con menos cosas que probar, porque ya probé, y con mucha más libertad. En todo caso, la película que yo filmé con más libertad de estas tres fue La Historia, sin duda, filmando con muchísima menos guita, con muchas más limitaciones, estaba filmando en casa. Pero en todo caso, con dos actores adentro de una casa, y que si no me gustaba, yo decía, bueno, hoy cambio el plan, no hacemos lo que vamos a hacer, vamos a repetir lo que hicimos ayer que no me gusta, y lo hacía de nuevo. Esto es impensable en este tipo de producciones internacionales. Y por supuesto tengo muchas ganas de volver a filmar sin otros límites que los propios, que los míos, para volver a enterarme quién soy y ver cuánto aprendí, que me parece que la única manera es esa, una película. Tengo muchas ganas, y además como recreo, digamos, después de películas tan pesadas, es obvio tener la tentación de hacer lo opuesto, y tengo ganas de hacer una película como Un día muy particular, por ejemplo, de dos actores en un departamento y con un buen guión, y que eso sea todo. Que no quiero decir que voy a hacer el resto de mi vida películas con dos actores en un departamento, pero por lo menos ahora quiero eso. Babenco nos hablaba de días pasados de la dificultad de trabajar con elencos con William Hurt, para ser más explícito. Con elencos con William Hurt. Sí. Y nos contaba, por ejemplo, que el día anterior al comienzo de la filmación del Beso a la mujer de la niña, tanto Juliá como Hurt que trajeron la propuesta de modificar, de que uno hiciera el otro personaje que no estaba planeado. No me extraña. No me extraña. Sí, Hurt es un tipo extremadamente difícil. Pero creo que sería igual de difícil si no fuera actor. Lo único que si no fuera actor y no tuviera el nombre que tiene, estaría internado. Pero es difícil a niveles poco imaginables. Por suerte, él tiene un rigor y un profesionalismo, un grado de obsesión para el trabajo que rescata, digamos, todo eso. Yo siempre tuve la sospecha que él necesitaba el despelote para laburar, que él de alguna manera necesitaba generar, porque hay veces que había un clima fenómeno, él estaba de muy buen humor contando chistes y estábamos por largar toma y insultaba a un trilero, qué sé yo, hacía cualquier cosa, digamos, quebraba de golpe todo el clima que había y absolutamente porque sí, digamos, sin ninguna explicación
pero ni desde la locura uno lo podía explicar. Y se armaban unos climas densos, terribles, y él lograba fenómeno en medio de eso. Y uno sospechaba que él necesitaba ese clima para trabajar. Pero esta película se venía bien. Más o menos, no es muy fácil para los demás. Claro. Porque él sale muy entero de eso, y está muy acostumbrado y labura muy bien dentro de eso, pero hay que sostener y bancar a los otros actores, que se quedaban... Choqueados. Claro, les era muy difícil a los otros. A muchos de ellos, actores con menos experiencia, ¿no? Y que ya de por sí de pronto compartir una escena con él se les hacía muy duro. Entonces en el medio de este clima se quedaban muy descolocados y era bastante difícil sostenerlos como para que la cosa funcionara a la par. Sobre todo, es bastante difícil en cine cuando hay una escena que desde el guión tiene que mandar un actor, que es un actor de menor estatura, ¿no? Y tiene que mandar la escena. Es muy difícil que el actor entienda que tiene que mandar él cuando es un actor que por ahí viene a hacer un bolo de 2 días y tiene que compartir la escena con un personaje como Herb y tiene que mandar él en la escena. Digamos, cómo trabajar lo que debe ser la dinámica de la escena desde los personajes y al mismo tiempo omitir la realidad de la vida, de que Herb es Herb y el otro es quien es, y bueno, ¿no? Entonces, y cuando encima el que está en la posición de Herb no ayuda, cosa que de pronto sí me pasó todo lo contrario, digamos, con Gregory Peck o con Jane Fonda, o en esta película con Julia o con Duval, que sí ayudaban al otro actor. Cuando eso no se da, es muy difícil de remontarlo. El personaje era fantástico, yo creo que está muy bien en la película y es uno de sus grandes trabajos, porque era un papel particularmente difícil esta película, pero es normado trabajar con un tipo así. Disculpa, ¿cómo haces para dirigir un actor, digamos, como parte del guión y después te vas a trabajar, a ensayar, no ensayás, digamos? Depende de cómo sea el actor. Yo no tengo un método particular, yo no tengo formación de director. Quiero decir, yo filmé desde muy joven, pero jamás estudié, jamás hice cursos de actuación, o sea que no tengo formación. Y por eso se me dio como un método, que es el que a mí más me resulta, que es dirigir a cada actor desde él y no desde mí. Digamos, yo creo que no tiene demasiado sentido que actores que tienen diferentes formaciones actorales, diferentes orígenes, aunque sean todos del mismo país, aunque sean todos argentinos, pero cada actor viene de una escuela distinta y tiene una formación particular. Entonces, tratar que todos bailen mi música, que es lo que hacen algunos directores, no tendría demasiado sentido, no tiene sentido para mí. Tratar que todos actúen como a mí me parece que deberían actuar. Porque en realidad no es cierto, nunca te encontrás con 2 actores que sean iguales. Yo tiendo a dirigir a cada uno de ellos de acuerdo a cómo es, a su formación y lo que le funciona, a lo que le funciona a él. Cuando tenés 3 actores en la misma escena, de diferentes orígenes, para mí hay 2 parámetros. Primero, que yo sé muy claramente qué es lo que quiero de los personajes, a dónde quiero que lleguen. La cosa es definir cómo pueden llegar cada uno de ellos, por qué caminos pueden llegar a ese personaje. Los caminos son particulares de cada uno. A cada uno le resulta más lógico, más fácil, como quiera llamarlo, llegar por su camino. Entonces trato de trabajar con cada actor por lo que voy incluyendo en la relación, que es su camino y no el mío. No sé si es claro lo que te digo. Sí. Y de pronto en la misma escena estoy dirigiendo a 3 actores con 3 métodos diferentes, eso quiero decir. ¿Pero hay ensayos previos, por ejemplo? ¿Cómo haces el trabajo? Normalmente sí empiezo por lo más tradicional, que es una lectura, ¿no? Empezar a leer la escena y empezar a entender la escena desde el punto de vista de cada uno. Aún en un caso, bueno, en todas mis películas, pero particularmente en esta porque la escribí solo, digamos, también en la historia y en Gringo, uno al haber estado escribiendo el guión, supone que se sabe más que si uno agarra un guión ajeno, digamos. Pero de cualquier manera no es así, porque a pesar de haber estado con una escena hasta el infinito, escribiéndola y reescribiéndola como hace Gran en la película,
Uno cree que lo sabe todo sobre esa escena y en el momento en que te pones con 2 o 3 actores a trabajar empiezan a aparecer cosas que uno ni se imaginó y que son otras perspectivas sobre la misma línea que uno escribió y que estaba seguro que era lo que quería decir. Empiezan a aparecer otras resonancias y entonces, bueno, trato de descifrar la escena y las reglas de la escena con los demás y trato más que nada que la entiendan ellos, que la descubran ellos. Lo cual ya hace como la mitad del camino, el hecho de que el actor sepa claramente, salta ahí también cuando una escena no funciona, porque hay veces que la escena parece bien escrita y cuando uno empieza hay algo que no anda y es porque la escena no anda. Y entonces, trabajando con los actores se descubre si la escena funciona, la retoco o la cambio si es que no funciona. Cada actor empieza a encontrar por dónde arrimar al personaje. Normalmente después paso al movimiento, digamos, a que dejen de estar sentados leyendo y que hagan lo que se les ocurra. Y cuando la escena más o menos está, por ahí con algunos actores hay que parar. Por ejemplo, a Duvall no le gusta ensayar. Le gusta hasta un punto, digamos, muy livianito, y cuando uno siente que la tiene, la escena, que la tiene clara, es preferible no insistir, porque es un tipo que labura, que necesita la cámara andando. No en base a eso, definir las puestas de cámara y todo eso, digamos, vos ya tenés previamente un guión técnico y sabés dónde vas a poner la cámara, ¿eso la pones después con...? La pongo con los actores. Pero no se los recomiendo. No, porque yo empecé a filmar muy chico publicidad y filmé muchísimos años. Entonces, la publicidad te da un training. También te jode una cantidad de cosas, pero te da un training de muchas horas de vuelo para un cierto repentismo, ¿no? Como para poder, dada una situación, poner la cámara y ir armando una escena sobre la marcha y estar filmando un plano sin saber exactamente cómo es el total de la escena. Pero el hecho de haber filmado un plano que está acá y otro que está acá, después te cuenta cómo es el plano que va al medio y vas haciendo el montaje en la cabeza. Yo me acostumbré a ese método y lo seguí haciendo a medida que las escenas se agrandaban. Se puso particularmente grave cuando tenía que filmar batallas, por ejemplo, y los americanos están muy acostumbrados a lo que se llama shooting list, que es tener una lista precisa de tomas, qué es lo que vas a hacer al día siguiente, qué tomas vas a filmar, dónde vas a poner la cámara, con qué lente, cosas muy claritas. Y los americanos no solamente lo hacen, sino que les gusta hacerlo. A mí me parece que es una perversión que les guste hacer eso, porque en realidad imaginarse lo que va a pasar cuando las cosas estén dadas, cuando haya una determinada luz, cuando haya un determinado polvito en el aire, cuando los actores estén vestidos y haya caballos caminando por ahí, imaginárselo a la noche en un escritorio es medio un disparate. Por lo menos a mí no me pasa. Las veces que he intentado hacerlo, después cambió todo, porque todo lo que me imaginé es una porquería. Entonces, tiendo a... La situación cada vez más rara. Desistí de hacerlo. Y lo que tiene de muy bueno eso es que yo puedo llegar a un lugar y los actores tienen bastante libertad como para ir instalando en el lugar, ya cuando tienen la ropa puesta, el decorado es ese, decorado el sillón se hunde una medida determinada cuando se sienta, que yo, todas las cosas de la realidad, bastante libertad como para ir armando la escena a lo que sea mejor. Por ahí yo tengo ciertas tendencias, digamos, porque mientras empezamos yo voy hablando con el Chango y empezamos a ver cómo viene la luz, que está entrando por una ventana, que es mejor este lugar que otro. Pero trato de no joder demasiado a los actores con pedirle pues, una posición absurda para que le pegue una luz a la oreja, digamos. Trato en todo caso de elegir una cierta dirección, pero dejarle bastante libertad. Y cuando la escena se va armando, empieza a aparecer naturalmente cómo filmarla. No, generalmente yo tiro un ensayo lo más privado posible, donde estén solamente el director de fotografía, el cameraman y un asistente, el asistente de dirección, y estén bastante separados de la escena. Yo trabajo con los actores, vamos viendo y yo les voy, mientras estamos ensayando, les voy
y a Willy en este caso, que fue el cameraman, qué estoy viendo con la cámara, y bueno, discutimos, ellos me devuelven cosas, vamos. Y en el caso este de La Peste, que tenés, digamos, un plan de rodaje, no sé si era así, ¿no? Tan estricto, que tenés que cumplir con fechas, que los productores están ahí encima todo el tiempo. ¿Eso no te juega en contra o te quitaba tiempo? Si vos se te ocurría hacer otra cosa, ¿te dejaban, no te dejaban o lo decidías vos? Te quita tiempo, es verdad. Lo que pasa es que yo no sé filmar de otra manera. Quiero decir, no me sale de otra manera. Sería mejor saber cómo son los planos y todo eso y ahorraría tiempo. Pero a mí no me sale. No pasa, casi ya no pasa por una decisión y ya a mi edad me acostumbré, digamos, no creo que cambie eso. Pero en realidad sí, los directores que tienen como un encuadre más claro y que saben que llegan a las 7 de la mañana, a las 7 y 10 están poniendo la cámara en un lugar aunque el actor no esté, o está en maquillaje o tomando café, ganan tiempo. Yo perdería otras cosas si yo lo hiciera, porque a mí no me sale. Y tiendo más a armar sobre la marcha. En todo caso, en los planes, en el board, ¿no? Con las tiritas de cada día, lo que tengo es que yo sé que eso lo tengo que meter en un día, esa escena o en lo que sea. Y que por ahí, bueno, yo creía que necesitaba 2, pero que no tuve más que 1. Si tengo 1, sé que tengo 1. En todo caso, cuando estoy armando la apuesta, sé que por ahí tengo que tender a filmarla con un número de planos menor, porque no voy a poder hacer más que 5 o 6 posiciones de cámara y que tengo que tender a alguna de las variantes que haya con 5 o 6 posiciones de cámara y no con 14, para poder resolver en el día. Pero eso es todo. Por ahí entro con una variante y me avivo que si voy por ahí no voy a llegar, que es una de las posibles teorías de filmar la escena demasiado larga para un día y que tengo que encontrar otra más corta. Esto en estas películas. Una película más libre uno se podría dar el lujo de decir, esto lo querría filmar así, si no sale en 1 y sale en 2, lo filmo en 2 y punto. Cuando el costo del día no es tan grande. En este tipo de películas el costo de la hora se mide en miles de dólares. Entonces, no puede ser. Además del tiempo, ¿qué otro perjuicio pensás que te trajo la publicidad? Lo que sé, es cierto. En todo caso. Durante mucho tiempo yo, todavía me pasa, me dio mucho pudor filmar aplicando por ahí una estética más amanerada, que la sé hacer y la sé hacer bien de la publicidad. Me dio mucho pudor hacerlo en las películas. Todavía no lo hago en realidad. Quiero decir, por ahí hay directores que no vienen de la publicidad y que filman más o menos bien, pero no filman tan bien. Se permiten, digamos, cierta cosa de juego de lentes, cierta retórica, con más facilidad que lo que yo me permito. En el caso de la historia oficial me vino muy bien esta contención porque lo necesitaba el relato. Entonces con el Chango decidimos eso a priori, de filmar como muy corrido para atrás, digamos, como que no se notara demasiado el lenguaje. Y está toda la película filmada con un 50 y de una manera muy clásica, y tiene una luz que casi no se nota. Y en general me ayudó el hecho de que yo dejé de hacer cámara en la historia. Yo hasta la historia he hecho cámara siempre. Y me ayudé un día, Héctor Morini, que era el cameraman de la historia, se lesionó jugando un partido de tenis, así no vino a filmación. Y agarré la cámara yo y me mandé una boludez. Empecé a armar una toma que me llevó como 3 horas, que era con una grúa y un traveling completamente innecesarios. Y en la mitad me avivé, que había agarrado la cámara y me había quedado enganchado, con una retórica. Y bueno, y ahí paré, digamos, hice esa toma porque ya estaba puesta y paré. Y al día siguiente volví a morir, por suerte. Pero en general te lleva a una tendencia muy manierista. En Gringo me fui animando más, de pronto en la historia oficial no puse un tele, ¿no? Digamos, en Gringo me fui animando a filmar un poco más lindo, digamos, que a mí me daba como
vergüenza, digamos, de la publicidad. Y ahora creo que estoy finalmente, me costó 3 películas, digamos, en La Peste hay una cosa estética más fuerte, pero que no es la estética de la publicidad, es otra estética. Pero esa es una de las cosas. La otra es el manejo del tiempo. En publicidad uno se va acostumbrando a tener un tiempo interno que está medido por relatos de 40 segundos, donde uno pone 14 tomas, y uno cree que eso es el tiempo. Y cuando de pronto tenés que hacer una escena, y necesariamente el tiempo de los seres humanos es diferente, te cuesta, porque tenés muy internalizado ese tiempo. Ahora es al revés, ahora volví a hacer unos comerciales y hago tomas que duran 28 segundos y que hay que compaginar todo y no sirven. Porque ahora tengo interno el tiempo de los largos. Me cuesta muchísimo volver además trato de evitarlo, pero me cuesta volver al tiempo de la publicidad. Hay un sentido del tiempo y del ritmo y de la duración de la toma y de qué tipo de toma te podés plantear, que cuando te pasás muchos años y lo internalizás, es jorobado sacártelo. ¿Hay algo en la película que no te guste para nada? Sí. ¿Qué? Para nada, no sé. A ver qué no me gusta para nada. Sí, hay un montaje que hicimos con Macías de la parte del... A una parte está el predicador y que está la chica enferma y todo eso, que hicimos un montaje de una ensalada que no me gusta. Pero hay otras cosas también. Lo que pasa es que en realidad uno siempre tiene una imagen de la película que va a hacer, un publicitario, lo que fuera, una imagen previa, o un instinto por lo menos. Por ahí no, hay veces yo no tengo imágenes muy precisas, hay veces que sí, que tengo imágenes absolutamente precisas como si fueran fotos. Pero uno siempre tiene como un sueño. Y creo que el aprendizaje de este laburo es que lo que haces se parezca lo más posible a lo que querías hacer. A mí me pasaba cuando empecé a filmar que me salían cosas en Corea lindísimas, pero no se parecían nada a lo que quería hacer. Intentaba hacer una cosa y me salía otra. Y tenía toda esa fascinación por el cine que decía, qué lindo esto que salía, porque no tenía nada que ver con lo que yo había tratado de hacer. Era como una especie de casualidad que había pasado. Por ahí era mejor, pero no era lo que yo me había imaginado. Y con el tiempo se fue pareciendo más. Ahora se parece bastante, digamos, pero no es que sea igual. Creo que nunca se debe ser igual. Porque además después en cine lo que te pasa es que está la coyuntura, digamos, lo que pasa ese día. Vos tenés un plan de filmación y más allá de las cosas obvias como que te hubiera gustado que hubiera estado un poquito más nublado y había un sol que rajaba la tierra y tuviste que filmar igual. El actor ese día durmió mal o le pasó algo, vos mismo, no estás en tu mejor día o una cosa que tenías que tener no la tenés y está además lo que te va saliendo. Cada toma que imprimís está impresa y no es por ahí lo que creíste que iba a ser, pero es esa, digamos, ya está, digamos, y ya va a ser esa por el resto de la vida. Entonces, bueno, cuando terminás una película, si se aproxima bastante a lo que querías hacer, es bastante bueno. Pero no creo que nadie haga una película que diga, yo quería hacer esto y me salió perfecto, ni Kurosawa. ¿Cómo, creo que en Gringo también habías trabajado con segunda unidad, pero o sea, ¿cómo haces para trabajar con director de segunda unidad? ¿Le decís vos lo que tiene que filmar? ¿Cómo hacen? En realidad, no trabajo particularmente con segunda unidad, no me gusta mucho. Hubo segunda unidad en Gringo y en La Peste, pero no fueron lo que es la segunda unidad tradicionalmente. En Gringo no tenía más remedio por la estructura. Yo hice absolutamente todo lo que pude, lo puse en la primera unidad. Los americanos se volvieron un poco locos porque hay una cantidad de cosas que hizo la primera unidad que normalmente las haría la segunda unidad. Pero para mí era como la sensación de perder control sobre la película. Entonces la segunda unidad lo que hizo fue exclusivamente alguna rodada de un caballo o algunas cosas muy acotadas, hizo muy poco en realidad.
que eran cosas complementarias y acciones que no podían en todo caso salir demasiado mal o con otra estética. Y con discusiones muy duras con el tipo que hizo la segunda unidad, que era el jefe. El jefe de los stands. Allá es bastante común en las películas de acción, el jefe de los stands, que en realidad es un doble que ascendió, dice, sí, filme. Pero ellos tienen como recetas. Ellos dicen, la rodada del caballo se filma muy abajo con un angular. Y uno dice, pero es otra estética, digamos, que tiene la película, ¿por qué? Y los tipos no saben qué les quiere decir con la estética, es como que se filman así. Y además yo combinaba en Gringo cosas que ellos lo volvían furiosos, que era que rodaba un caballo, pero atrás iba corriendo una señora con una nenita. Normalmente son planos separados, los de la acción. Son como otra cosa que normalmente se ve como si fuera de otra película. Nunca está enganchado dentro de la puesta. Al engancharlo en la puesta tenía que ser la primera unidad, porque estaba en la puesta en escena, ya que era como que cambiaba en el catálogo, pasaba de carpeta. Y entonces la mayor parte de las acciones estaban enganchadas. Y yo exigía que cuando ellos filmaran acciones complementarias, filmaran de una manera que yo las determinaba con mucha precisión, de tamaño de plano, lente, y que normalmente no es como lo filman ellos. Y en el caso de La Peste, yo le pedí a Gustavo Mosquera que me hiciera una cantidad de planos, porque Gustavo empezó a participar desde antes. Gustavo me ayudó mucho con la búsqueda de lugares en la película, y con hacer scouting y buscar sitios que después se utilizaron en la filmación. Y en principio no íbamos a tener segunda unidad. Después, cuando el plano nos daba, porque empezamos a cortar, tuvimos que cortar 2 semanas de plano, tuvimos que empezar a sacar algo del plan para poder, algunas escenas las achicamos en tiempo de filmación, pero igual no daba. Entonces Gustavo filmó, por ejemplo, hay muchas cosas de cúpulas, de techos, de pasadas de autos por el puerto, de escenas de traslado más bien, o de escenas sin los actores, de algunas vistas del estadio, que lo hablé mucho con Gustavo y lo hizo él, y además era de lujo, digamos, tener como segunda unidad un director como Gustavo, que hizo planos muy lindos. Pero no fue en rigor una segunda unidad constituida por todo un equipo, era Gustavo con un ayudante de cámara y salir a buscar planos muy acotados, casi sin equipo, como ir filmando techos de Buenos Aires, cúpulas, ese tipo de cosas. Eso es lo que se hizo. Entonces salía él con eso y después iban a filmar ahí, digo por la luz, por ejemplo, para que no, se ha filmado inclusive en otros días, días que por ahí estábamos filmando en cualquier otro lado, no tratando de mantener iban a filmar una continuidad de luz, por supuesto, y con una línea muy precisa de cómo diafragmar, digamos, por el chango, para que estuviera en gama, ¿no? Pero independiente en ese sentido. Quería preguntar, veo que no repetiste actores en ninguna de las películas, ¿no? O sea, no estuvo ni la gente de historia ni de Gringo en esta. El único que vi que se nos observó es en la parte técnica, Monty. ¿Cómo se trabajó con Monty? Son un montón. Bueno, digo de los principales. No, del equipo de la historia oficial, por ejemplo, Raúl Auteda, que fue mi asistente de dirección en la historia oficial, fue mi asistente de dirección en Gringo y fue director de producción en La Peste. El segundo de Raúl en Gringo... Actores que son en la historia, son como dos cosas. Uno de los actores, cómo se trabajó con Monty. Bueno, nosotros en Chango laburamos juntos desde hace 20 y pico de años, y nos conocemos muchísimo. Somos muy amigos, tenemos muy buena relación y nos peleamos solo en filmación, que es por ahí cuando el Chango se pone muy caprichoso o yo me pongo muy terco, lo que sea, hemos tenido agarradas muy serias, pero en general nos llevamos muy bien, y nos llevamos muy bien porque somos muy amigos de fondo, de muchos años. Nosotros lo que hacemos con el Chango es
hablar mucho antes de filmar, hablar mucho de la luz, hablar como al pasar, por ahí nos encontramos en un pasillo, charlamos 5 minutos, después nos reunimos y tomamos un café y charlamos 2 horas, y al otro día hablamos, nos vamos a comer o nos vamos a caminar, y hablamos mucho de la luz que vamos encontrando, por ahí nos pasamos cosas. Él me dice, mira lo que encontré, y me manda un libro de pintura del Renacimiento. Por ahí otro día yo encontré una foto y digo, mira lo que encontré, y digamos, nos vamos como dando pistas para hablar de algo que es tan difícil de hablar como es la fotografía. Cuando no está hecha es muy difícil de hablar, ¿no? Como tratar de contarse con palabras. De pronto en La Peste, por ejemplo, también trabajamos con Hooper, con pintura de Hooper. Trabajamos mucho con fotografías de Horacio Coppola, que algún día lo tienen que traer acá a la escuela. Horacio Coppola es un fotógrafo que debe tener 85, 86 años, que es uno de los tipos que mejor ha fotografiado Buenos Aires. Probablemente es el tipo que mejor ha fotografiado Buenos Aires en el año 30 y pico. Es un tipo que viene desde la Bauhaus. Y que es un milagro que esté en Buenos Aires, y es otro milagro que nadie le dé bola, porque es un tipo que sabe muchísimo. Entonces trabajamos sobre fotos de él, hablamos con él. Bueno, hicimos un montón de cosas para ir encontrando la luz. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasaba es que Camus es un escritor que tiene luz. Hay escritores que no tienen una luz definida. Camus tiene una luz muy precisa, que es la luz del Mediterráneo, es el sol quemando y todo eso. Y por supuesto fue lo primero que transitamos, ¿no? Y enseguida nos dimos cuenta que no íbamos a poder hacerlo. Primero porque filmábamos en invierno, y eso era así, no podíamos correr la filmación. Y además de filmar en invierno, filmábamos en Buenos Aires, que es otra latitud, no tiene el ángulo de luz que tiene Orán, la verdadera, y era imposible reproducir esa luz, iba a ser como un mal remedio de la luz de Camus. Entonces descartamos eso, que era una decisión gruesa, y empezamos a ver qué hacíamos, cómo hacer una luz camusiana que no fuera la luz de Camus, que la luz que él indica, no solamente en La Peste, sino en toda su obra. Y esto fue bastante complicado para llegar a enganchar qué tipo de luz íbamos a hacer. Nos fuimos planteando que había siempre más luz afuera que adentro, trabajar los interiores con bastantes claroscuros, digamos, fuimos llegando a la baja luz que tiene la película. Empezamos a trabajar sobre una teoría del blanco y negro en color, ¿no? La película tiene como una desaturación de los colores bastante marcada. Entonces, evitando el último baño de la película, ¿lo hicieron? Esto se acentuó haciendo eso. Ya estaba contenido en la fotografía. Lo que pasa, de última, el Chango quería hacer este proceso en Francia, los franceses no entendieron nada cuando intentamos explicarle qué se trataba y no se pudo hacer. Y bueno, como acá la película la controlo yo y era entre yo y el Chango, convencimos al laboratorio que lo hiciera. En el estándar de Kodak, y bueno, los procesos normales de película, es la copia. El negativo ya está revelado, listo, digamos, ¿no? Cuando se imprime la copia se revela. Después de revelarse, se lava y después se seca y se fija. Nosotros convencimos al laboratorio de saltearse el lavado, y que no era un proceso de más, sino un proceso de menos. Igual les complica un poco el estándar de las máquinas y todo eso, pero aceptaron hacerlo. Entonces hicimos las copias revelando y entrando a secado de inmediato, sin lavarlas. Y conservan toda la plata, entonces los negros vienen mucho más profundos y los colores se desaturan y los blancos más quemados, está más contrastada. Bueno, son las copias que ustedes vieron en el cine, que son bastante diferentes. Si alguno vio La Cola en los cines, La Cola no tiene ese proceso. Y las copias sí. Digo, para poder comparar, es un poco más normal la fotografía, más estándar la fotografía de La Cola, que es la que está impresa en negativo. Nosotros acentuamos un poco más todavía en las copias. Para escribir el guión, ¿tenés algún método? ¿O ahora que esto fue una adaptación y la historia oficial no, fueron diferentes formas? ¿O siempre escribís de una manera?
Bueno, acá cambió bastante por el hecho de escribir solo. Que es distinto que cuando escribimos con Aida. En lo que se parecieron Gringo Viejo y la historia, en el caso de la historia yo escribí primero el nudo de la historia, el cuento, digamos, la cosa, la peripecia. Y después nos juntamos con Aida y empezamos a lograr juntos. En Gringo también se pareció porque lo primero que yo charlé con Jane Fonda, esto fue así, cuando yo estaba en Los Ángeles por el Golden Globe, que es un premio que se da en enero, estuve 2 o 3 días con la historia. En un momento la gente de prensa me dijo que Jane Fonda quería venir a desayunar conmigo, lo cual me pareció una cagada. Primero pensé que estaba jodiendo. Y al día siguiente ocurrió ese desayuno. Y en ese desayuno hablamos de cosas, en general me preguntaba como muchas cosas sobre la historia oficial y que la había visto y le había gustado mucho, y particularmente sobre la dirección de Norma, de la criatura también, y de la película en general, y bueno. Y nada, terminó el desayuno y lo único que quedó picando es que ella me había preguntado si conocía la obra de Carlos Fuentes. Dije que sí, y si conocía a Gringo Viejo le dije que no. Yo ni de nombre la conocía a Gringo Viejo en ese momento. No se había publicado acá. Se había publicado en inglés en Estados Unidos y estaba publicado en español en México. Y se fue, digamos, esto quedó así. Y a mí me quedó picando la pregunta por Gringo Viejo, que era lo único que no encajaba dentro de una cierta normalidad. Entonces busqué la novela. Yo di toda una vuelta, fui a New York, bueno, hubo varias cosas ahí. Volví a Buenos Aires y me mandaron la novela desde México. Y en el interín la historia fue nominada. Y me llegó la novela pocos días antes de volverme a Estados Unidos, porque cuando la historia fue nominada decidí irme de nuevo a Estados Unidos. Y la leí en el viaje cuando iba para Estados Unidos. Y me enganché bastante con la novela, sobre todo porque había muchas cosas que tenían mucho contacto con lo que a mí me estaba pasando en esas vueltas por Estados Unidos. Y una de las cosas que había pasado, que era muy particular, es que la comunidad, sobre todo la comunidad mexicana o chicana de Los Ángeles, había tomado la historia oficial como una bandera de su cultura, como un emergente de su cultura, lo cual a mí me dejó completamente sorprendido, porque yo nunca había supuesto que yo tenía nada que ver con los mexicanos de California. Y es una cultura bastante ajena a nosotros. Pero para ellos era un emergente de la cultura latina. La película le iba muy bien, la película tenía prestigio y todo eso, y estaba muy enganchado, me trataba muy bien a mí. Digamos, empezaron a invitar a lugares. Y también pasó lo mismo con los puertorriqueños en New York, ¿no? Era como un motivo de orgullo que una película hablada en español estuviera haciendo lo que estaba haciendo. Y por otro lado me empecé a ver que a mí también me pasaba una confrontación con los americanos. Yo hablaba muy poco inglés en ese momento, y era como una clara confrontación de la cultura de un latino, aunque yo hasta ahí no sabía que era un latino, digamos, en ese sentido, como lo tienen claro los mexicanos, con la cultura sajona. Y la novela habla de eso. Entonces, por ese lado yo me enganché. Por otro lado, estaba muy enganchado con el tema este de Jane Fonda. Empecé a intuir por qué lado venía a la mano, porque ella me preguntaba. Bueno, yo me quedé en Los Ángeles, estaba laburando en otro proyecto que se llamaba Naked Tango, que se filmó finalmente acá, como lo hice yo, y con todos los temas del Oscar. Y en un momento se armó una reunión con Jane. Jane nos invitó a toda la gente de la historia oficial, nos hizo un agasajo en su casa, se portó muy bien con la historia oficial Jane. Y tuvimos oportunidad de hablar. Yo hablé con la socia de ella sobre la novela, y un día, la semana anterior al Oscar, me llamó y me dijo: Jane quiere que vengas mañana a la oficina para hablar sobre Gringo Viejo. Y hablamos, pero yo hablé con un inglés espantoso, y tenía la sensación que no podía decirle las cosas que pensaba. En realidad no era la sensación, no podía decir las cosas que pensaba. Y era una tortura, porque además Jane es una persona muy particular que se sentó, me dijo: ¿querés un café? Sí, ¿estás bien? Sacó un cuaderno y una lapicera y me dijo: bueno, hablemos.
¿no? Y anotaba. Y yo hablaba como Tarzán, entonces era una especie de disparate, fue una tortura espantosa. Igual quedó bien la relación. Yo no sabía si ella pensaba que lo que yo había dicho era muy piola, que yo era un tarado, digamos, porque cualquiera de las dos cosas era posible. Y entonces cuando volví a Buenos Aires, me pareció que la única manera que quedara claro, que por lo menos que no era tarado, era escribirlo y que alguien lo tradujera. Entonces hice todo un laburo sobre la novela y sobre cómo podía transformarse en película, todo un primer tratamiento, digamos. Eso me lo tradujeron, yo me fui a Estados Unidos de nuevo, en parte porque tenía que trabajar en Nequetango, y le di esto a la socia de ella, Jane lo leyó esa noche, la noche del día que llegué, me llamó la mañana siguiente para que fuera y ahí arrancó el proyecto. Como proceso para ese guión, yo me fui a El Paso y hice el camino de la novela en auto. No entré desde El Paso a Chihuahua y recorrí los lugares de la novela y al mismo tiempo hice una especie de investigación periodística, juntando materiales de la revolución, hablando con gente, tratando de enterarme de todo lo que podía y juntar todos los materiales para traer a Buenos Aires. Después vine a Buenos Aires, completé ese primer tratamiento, una especie de primer borrador. Ya las cosas se empezaron a caminar, me reuní de nuevo con Jane en Los Ángeles y ya entró David Putnam en eso. Y a partir de ahí, ellos querían poner un guionista americano y yo pedí que me dejaran trabajar con Aida. Y como a los dos les había gustado mucho la historia oficial, tanto a Jane como Putnam, lo aceptaron, lo cual fue raro porque eso ya implicaba que no había un guionista que escribiera en inglés y que se iba a escribir el guion en español, que para el cine americano es muy raro, una película escrita en español, para el cine americano de grandes estudios, no como la gringa. Y bueno, y así fue. Después, en cuanto a cómo trabajamos con Aida, los dos casos, a partir de esta primera punta, escribía en general Aida, yo escribía algunas escenas, Aida escribía ponerle un 70-80% y yo un 20 o un 30%, confrontábamos y pulíamos y discutíamos sobre eso. Sobre una línea ya tirada muy clara, muy hablada entre los dos, y laburábamos después de tener una primera estructura escrita juntos, digamos, sentándonos uno de cada lado de una mesa y leyendo las escenas y discutiendo mucho y haciendo lo que acá no se hace mucho, que es acostumbrándonos a hacer escritura sobre escritura. La historia ya tuvo 3, creo, y Gringo tuvo 5 escrituras, La Peste también, o 5 escrituras sucesivas. Volviendo a la historia oficial, ¿cómo hiciste para que te respondiera también la... ¿Dónde estás? No te veo. Ah. ¿Cómo hiciste para que te respondiera también la nena? Bueno, la nena era fantástica. Era una nenita muy chiquita, más chiquita que el personaje, lo cual es también raro, porque normalmente los chicos en cine, que a veces se le nota y quedan medio como enanos, son chicos más grandes, que parecen más chicos, y por ahí un chico de 8 años hace el papel de uno de 5. En este caso el personaje tenía 5 y la nena tenía 4. Que de por sí ya era bueno, porque en todo caso no existía ese efecto de niño prodigio, de nano, ¿no? Porque era chiquita en serio. Después trataba de trabajar con ella, primero se creó una muy buena relación entre Analía y yo. Realmente ella confiaba mucho, digamos, hizo una relación muy piola, muy favorecida, porque muchas de las escenas de ella se filmaron en mi casa, que era la casa de Héctor y Norma. Y mis chicos en esa época tenían la misma edad, dos tenían exactamente la misma edad que Analía, uno 6 meses más y otro 6 meses menos que ella, pero estaban muy en la misma edad. Entonces ella jugaba con mis pibes, digamos, era como uno más que estaba ahí en casa. Cuando mis chicos no estaban, porque estaban en el jardín de infantes, uno en el colegio, otro en ese momento, Analía igual llegaba y se iba al cuarto de los pibes y agarraba juguetes y jugaba en casa, y después llegaban mis chicos y se ponían a jugar todos juntos. Y cuando yo la llamaba a filmar, decía, no, pero estamos jugando. Y decía, bueno, un ratito, vengan, y venían todos. Venía ella a actuar y mis pibes se sentaban en el suelo y hacíamos una toma y mis pibes decían, ¿terminó? Y yo decía, no, una más, y bueno, terminaban y se iban a jugar de nuevo. Entonces había como un clima muy
muy piola para trabajar. Y después empezó a armar una cosa con Analía que era... Yo en un momento me avivé que... primero lo empecé a hacer, a enseñarle a actuar en espejo conmigo, ¿no? Ella me miraba y yo le cambiaba la tensión en los ojos, o cambiaba la respiración, y ella lo reproducía. Mecánicamente, digamos, reproducía lo que yo hacía. Después me empecé a avivar que eso pasaba aunque no me mirara, lo que era muy raro. Aunque me tuviera por ahí en su campo visual, pero sin mirarme directamente. Yo por ahí estaba al costado, ella por ahí miraba a Norma, pongamos, pero me tenía en el campo visual, y si yo levantaba la mano y decía así, ella lo hacía. Entonces empecé a dejar que eso ocurra, y hay escenas, hay un momento que hay unos chicos que entran, que patean una puerta y entran. Yo estaba fuera del cuadro y yo iba cambiando la respiración, y ella reproducía exactamente el cambio de respiración, y porque yo me chupaba el dedo, ella se chupaba el dedo, sin mirarme, lo cual era... Por momentos yo sospechaba que inclusive no me veía, que yo estaba casi atrás de ella, y pasaba eso, ¿no? Que ella tenía como una conexión muy fuerte conmigo, y eso iba ocurriendo por un carril raro. Y después la otra cosa era que ella hablara y trabajara sobre cosas que dominaba. En un momento había una escena que ella tenía que hablar de lápices de colores y crayons, decía el guión, y fue la primera vez que ella se trabó y que no le salía nada. Y por la edad yo suponía que ella sabía lo que eran esas cosas, y de pronto me avivé que en realidad estaba repitiendo como un lorito cosas que no sabía de lo que eran, que no tenía la experiencia. Entonces tuvimos que parar, mandé a comprar todas esas cosas, estuvimos un rato dibujando y todo eso, después la dejé casi una tarde entera jugando con lápices y crayons y todo eso, y al día siguiente hizo la escena perfecta, hablando de algo que conocía, que es elemental, pero yo no me he derivado, digamos, es como dentro de su experiencia de nena de 4 años, había partes del universo que ella no conocía. Pero la medida en que ella trabajaba sobre cosas que conocía, y con un grado de conexión mío fuerte conmigo, y con una situación muy cómoda en mi casa, muy cómoda, que ella nunca tenía una situación de filmación. Y además un dato muy importante para un chiquito actor es que tenía una madre muy piola, lo cual es una excepción. Porque las madres de estos chicos normalmente son unos monstruos. Y Analía tenía una madre muy piola, que cuando de pronto se ponía nerviosa, como suele ocurrir, que estas madres dicen, no, ella lo va a hacer, y vienen, y, digamos, nosotros, la madre de Analía particularmente lo hacía poco, eso de cargarle de tensión a la hija para que funcione, y cuando amagaba hacerlo, nosotros le pedíamos que no joda y se calmaba rápidamente. Entonces ella pudo trabajar muy calmada, muy relajada. Y aparte de todo esto, es una actriz notable. Era, a los 4 años, tenía una capacidad notable, digamos. No es que esto que yo cuento pueda pasar con cualquier chico. Esta chica tenía una aptitud impresionante. ¿Podés contarnos cómo se te dio más o menos el proyecto de la historia oficial? ¿Cómo se armó? Si lo escribiste vos, y cómo lograste, digamos, de una carrera que venías haciendo publicidad, de golpe largarte a hacer un largometraje. Contanos un poco de tu primera, digamos, experiencia. En realidad yo lo que quería desde chico era dirigir largometrajes, y lo había abandonado. Yo empecé a filmar publicidad con miras a aprender y a poder dirigir largometrajes. Estuve a punto de hacer 2 proyectos que debería haber hecho, que se frustraron cuando era muy chico, a los 22, 23 años. Uno era una coproducción con Estados Unidos que se iba a llamar Half, la mitad, que era un policial. Y el otro era una historia sobre la primera fundación de Buenos Aires, la fundación de Pedro Mendoza, que era una película muy difícil, y el guión que había escrito era, me gusta ahora, digamos, era una cosa que hubiera sido piola. Perdóname, ¿esas fueron guiones que escribiste vos o te los propusieron? No, escribí yo.
Y en un momento me agarró la peregrina idea que yo tenía que hacer algo que tuviera más que ver con la realidad y con los cines y con los circuitos de distribución y todo eso. Y surgió una propuesta que yo hiciera una especie de comedia musical para chicos con Pibe Pescador, a que yo conocía porque llevaba mucho a mi pibe los domingos, no sabía dónde llevarlo. Como yo era un divorciado, yo tuve un chico muy joven, y era un papá joven divorciado con un chico al que lo llevaba los domingos a ver a Pibe Pescador. Entonces me ocurrió que estaría bien hacer una película para chicos y medio como practicar. Hice Luces en mis zapatos. Después hice un episodio de Las Sorpresas, que lo hicimos 3 directores, Galetini, Fisherman y yo. ¿Cuál es el episodio? 5 años de vida. El mejor es Los Pocillos, de Fisherman. Después Galetini hizo una cosa costumbrista, que no me acuerdo cómo se llamaba, que la protagonista era Leonor Manso. Sí, una sirvienta, ¿no? Ah. Y yo hice una cosa muy experimental dentro de un subte, Sí. con el Colorado Lucy y con Juan Hidalgo. Y tuve como muchos dramas con la producción, porque mi cuento era muy largo y ya tenía como unos tiempos. Tenía cosas que ver con la película, creo yo, a la distancia. Y me peleé con la producción, tuvimos todo un caso ahí porque otro compaginador lo cortó por orden de las productoras, fue una especie de desastre. Y las 2 experiencias fueron bastante malas. Y por otro lado, después de eso, los proyectos que se me fueron ocurriendo no eran demasiado aptos para un momento en que el instituto pasó a tener un director que era un Comodoro, digamos, cuando viene el golpe, en el 76, que fue inmediatamente después de La Sorpresa. Y me fui como acostumbrando a la idea que no iba a seguir filmando, que ya había pasado por la etapa de director de cine. Y durante años fue así. Y después, sobre el 82, sobre la época de la Guerra de las Malvinas, empezaron a haber cambios importantes, porque algunos de ustedes no saben exactamente, no se acuerdan exactamente cómo, porque eran bastante chicos, me parece, pero como la necesidad de hacer algo empezó a aprender a muchísima gente. Y en mi caso, empecé a tener ganas de filmar, y tenía ganas de filmar sobre lo que estaba pasando en ese momento, lo que nos pasaba. Tal es así que la historia oficial, el tiempo de la película es el 83, y es el año que escribimos el guión, fue escrita absolutamente en tiempo presente. Sobre el final del 82 se me terminó de estructurar el cuento. En principio yo estaba desarrollando la idea sobre una abuela que buscaba a la nieta, y no funcionaba hasta que cambié el punto de vista y empecé a trabajar sobre la idea de la mujer que la tenía, no de la abuela que la buscaba. Y ahí se empecé a pensar que había una historia. A principios del 83 nos juntamos con Aida, empezamos a trabajar en el guión, y en un primer momento no sabíamos bien cómo lo íbamos a filmar, y por las dudas pensamos que iba a tener que ser una coproducción con España para tener algún interés de un país externo a Argentina en la película, por cuestiones políticas. De ahí fue que se fue armando con el personaje del viejo republicano, que finalmente no lo hizo en español, lo hizo Bataglia, y el personaje de la amiga iba a ser Charo López, el personaje que finalmente hizo Chunchula. Nos llevó bastante tiempo escribir el guión, y ese año fue un año de muchos cambios. En junio se supo que iba a haber elecciones, en octubre hubo elecciones, en diciembre subió Alfonsín, y que coincidió con la vida del guión. Nosotros estábamos terminando el guión para octubre, noviembre. Se terminó de pulir en el verano y se empezó a filmar inmediatamente. Esa fue la génesis de la película. ¿Y siempre te imaginaste que iba a filmarse en tu casa? No, atravesó varias etapas. En un momento inclusive pensamos que íbamos a filmar en 16 milímetros. Después se empezó a pensar en 35 y una película más profesional. Y lo de mi casa fue un accidente, porque no conseguíamos un lugar. En realidad tenía que ser un departamento y no una casa. Está filmado en una casa como si fuera un departamento. Y no conseguíamos un departamento.
digamos, un departamento en el que pudiéramos estar tanto tiempo adentro y que estuviera con las condiciones que tenía que haber. No teníamos demasiada guita tampoco. Y un día mi mujer me dijo, ¿por qué no firmás acá? Y ella sabía lo que se tenía, pero entonces decidimos firmar ahí, que realmente era el único lugar donde podíamos hacer lo que quisiéramos. Tuvo una significación política también, ¿no? O sea, la película, o sea, para la gente, para todos, digamos, que pasamos a vivir en democracia, ¿no? Por los actores que han exiliado, tuvo... Espero que haya tenido, sí. Sí, creo que sí. Sí, no, que creo que es lo central de la historia. Sí. El guión de La Peste me parece algo muy complicado, muy difícil de enviar un libro como La Peste a un guión realmente cinematográfico. Me parece muy bien logrado. ¿Podrías contar un poco cómo lo trabajaste? ¿Qué pasos hiciste en este caso, como la escribiste solo? Sí, es muy difícil la adaptación de La Peste. Y por un lado me fui encontrando mientras iba adaptándolo que en el caso de Camus es imposible adaptar La Peste, adaptar un libro solo, sin tomar toda su obra. ¿No? Por los rebotes que tiene cada libro de Camus en los otros libros y los libros de ficción o de semificción, como es La Peste, con los de puro ensayo, que son como complementarios, digamos. Termina de expresar lo que está diciendo en uno en otro, ¿no? Digamos, entonces es como imposible adaptar La Peste separada del extranjero, del hombre rebelde, del mito de Sísifo, digamos, es como, y a medida que vas avanzando, como que todos los libros están hablando sobre los otros. En algunos casos en lo anecdótico también, ¿no? En La Peste, la historia del padre de Tarrou es el fiscal que actuaba en el extranjero, digamos, el caso del extranjero, el que cuenta. Y en el extranjero hay alusiones al malentendido, digamos, pero directas, en lo anecdótico, pero mucho más en el pensamiento. Y entonces se fue como ampliando el campo de trabajo porque era imposible adaptar la novela en sí misma. En realidad yo creo que la película es más una adaptación del pensamiento de Camus que de la novela en sí. Esto es difícil de verlo si uno no conoce completamente la obra de Camus, pero lo han advertido de inmediato la gente que domina mucho Camus. Digamos, en algunos casos textuales, digamos, hay cosas de la película que no son de La Peste y de otros libros, pero en general todo el pensamiento de Camus es el pensamiento de Camus de toda la obra, más que de La Peste en particular. Inclusive con La Peste tiene diferencias que no son solamente anecdóticas, sino conceptuales, importantes, que es lo que menos han advertido los críticos en todo caso. Una de las diferencias conceptuales importantísimas que tiene la película con respecto a la novela es que Camus metaforizaba, y además ese era el pensamiento de Camus, una peste venida de afuera, ¿no? En la novela la peste llega y se va, como habían llegado los alemanes, digamos, que tenían además un lugar donde retirarse. Digamos, la peste se retiraba hacia afuera porque era un enemigo externo. Esto está muy claro en la obra de Camus. Mientras que en la película nosotros vivimos en un país donde los militares no tienen a dónde irse, digamos, se quedan acá. Y digamos, y toda la situación de la peste, más allá del paralelismo con lo militar, se queda, digamos, forma parte de la sociedad. No es una peste que se retira en el sentido de que se va a otro lado, sino que forma parte de la sociedad. Es una diferencia muy notable con el pensamiento de Camus, de la que no habló ninguno de los críticos, que hablaban de cosas más superficiales y más anecdóticas. Después, aparte de tomar toda la obra de Camus, con respecto a la peste en particular, Camus tiene una manera en la novela de no plantear el conflicto, digamos, de no trabajar sobre una estructura de drama, de mantener a los personajes, los antagonistas de todos los personajes es la peste, el antagonista de cada uno de ellos. Es el Dr. Rie y la peste, Graham y la peste, digamos, son la pareja de protagonista y antagonista, es cada personaje con la peste, y entre los personajes se hablan, digamos, pero no tienen conflictos, digamos, corren en carriles paralelos. Y no es que los conflictos no estén, los conflictos estaban latentes, pero había una voluntad de Camus de
de desdramatización, que es su manera de conseguir la angustia en el plano literario, ¿no? Digamos, enfrentar el conflicto y no dejar que se desencadene. Con respecto a los antagonistas y protagonistas, Cotar, ¿Quién es? arriba, Ah. Cotar, ¿no funciona un poco como antagonista? Algunos personajes. Bueno, sí, en la película sí. Digamos, en la película hay un juego de oposiciones y de conflictos. Esto es lo que yo tendría que explicar, es que estas líneas paralelas en la novela, yo las empecé a cruzar y empecé a buscar el conflicto en el sentido dramático clásico, ¿no? Que, digamos, empecé a cruzar las líneas de los personajes, pero al mismo tiempo manteniendo un espectro de personajes muy amplio, ¿no? Que era por momentos como el juego de esos malabaristas con los platos que los hacen girar. Cuando llegas al último, está cayendo el primero. Era muy difícil de sostener en el guión, darle tiempo a un personaje para que se desarrolle y no mantener la energía a otro, que parecía 20 minutos que estaba en la película, y mantener toda esta cantidad de personajes. Después lo que yo fui haciendo es el texto que está en primera persona, en el narrador, que es Camus y que después se revela como el Dr. Rie en la novela. En muchísimos casos es un texto puramente filosófico, digamos, casi imposible para ser dicho. Yo fui buscando cómo ciertas líneas de contenido de ese texto podían subdividirse y atribuirse a los personajes de acuerdo a cómo son los personajes desde la óptica de Camus y después desde mi óptica, para que todo esto pudiera ser expresado, a veces en los diálogos y a veces en las acciones. Lo cual era muy difícil. Y muchas veces mantuve como cosas que podían ser dichas en las acciones, las mantuve en los diálogos, deliberadamente porque yo sentía que la película necesitaba texto, necesitaba como trabajar sobre la literatura. Los diálogos están instalados en un plano que no tiene nada que ver con lo cotidiano, que no pasa para nada por el naturalismo ni podría pasar, y es un código que uno acepta o no. Digamos, si uno se engancha en el nivel literario de los diálogos, sobre todo si uno la escucha en inglés, digamos, porque los subtítulos son necesariamente una simplificación, ¿no? Porque en los subtítulos entra aproximadamente el 30 o 40% de un diálogo en pantalla. Nos pasa con todas las películas. Uno se acostumbra, pero en realidad está leyendo una versión, un resumen Leroux de la película, no cuando lee subtítulos. En el caso de esta película, yo traté de hacer yo los subtítulos, hice yo los subtítulos, para tratar de rescatar al máximo cierta cualidad que tienen los diálogos en los subtítulos. Y bueno, después el otro laburo que podría valer la pena hablar es el laburo de traducción, porque yo escribí el primer borrador en inglés, en español, se tradujo al inglés. Con esa primera versión en inglés, cuando yo seguía escribiendo, había cosas que las modificaba. Cuando era una escena completamente nueva, las escribía directamente en español. Cuando eran modificaciones de la escena ya escrita, trabajaba a veces cortando, a veces agregando, cambiando diálogos, con una jerga en la cual de pronto mantenía parte del diálogo en inglés y agregaba en español. Todo esto volvía al traductor, volvía a mí así en sucesivos viajes hasta que llegamos a la versión final. Con la versión final yo volví a hacer una especie de retraducción al español para chequear a dónde hemos ido a parar con el inglés, digamos. Y efectivamente había cosas que no me gustaban. Entonces las puse como me gustaban, digamos, como quería, la reescribí en español. Hicimos un último pulido de la traducción a partir de esa última versión en español, que tiene para mí la resonancia, digamos, que nunca va a tener el inglés, digamos, porque no es mi lengua. ¿Conocías al traductor o nada? No, yo empecé trabajando con la misma traductora que trabajó con Aire conmigo en la historia oficial, que es una americana de San Francisco, que en la mitad del viaje quedó embarazada, iba a tener un pibe, no podía seguir laburando, entonces tuve que buscar un reemplazo, y el reemplazo fue Norman Di Giovanni, que
tradujo gran parte de la obra de Borges al inglés. Un día leí en Clarín una nota que decía el traductor de Borges, Norman Di Giovanni, en Buenos Aires. Me pareció muy interesante lo que el tipo contestaba en el reportaje. Llamé a Clarín, pregunté dónde estaba ese tipo y nos encontramos. Empezamos a hablar y resultó un tipo fantástico. Y nos entendimos muy bien, y a partir de ahí siguió él. Y en el trayecto nos hicimos muy amigos y laburamos bien. Pero él terminó las últimas 3 pasadas, las hizo él. ¿Hubo problemas con los actores por el idioma? ¿Qué tipo de problemas? Claro, o sea, trabajar con actores argentinos y americanos que tienen que interrelacionarse en una escena. Sí. ¿Hubo Y sí. problemas? Por un lado, yo trabajé con actores que tienen un dominio mayor o menor del inglés, pero que lo tienen los argentinos. Algunos de ellos en un grado alto. Por lo tanto, podían ensayar y comunicarse en inglés porque todos dominaban bastante el inglés. En algunos casos, con mucha perfección, digamos. China habla muy buen inglés, Erlich habla bien inglés, Marco Mejio habla bien inglés, Brisky lo domina, Lautaro lo domina. Y bueno, sí, después en todo el trabajo de la película era una mezcla de idiomas infernal, porque trabajábamos, no sé, con los técnicos franceses en francés, con Sandrine yo hablaba francés. Sandrine tenía más dificultades para el inglés que la mayor parte de los actores argentinos. Y entonces, bueno, era bastante complicada la relación entre Sandrine y los argentinos, porque muchos de ellos no hablaban francés. Sandrine no habla ni español, inglés poco. ¿Por qué decidiste cambiarle el sexo al personaje de Sandrine? Sí. Me pareció en la lectura de la novela, y si hagan el ejercicio, si la releen, de verlo, yo creo que a pesar de que Raymond Rambert, que es como se llama en la novela, es un personaje hombre, creo que es el personaje femenino de la novela. Yo lo leí como si fuera el personaje femenino. Puede ser como una aproximación discutible, ¿no? ¿Por qué a mí me parece un personaje femenino? Pero tiene que ver con que es el único personaje que tiene conectada su inteligencia con sus sentimientos y con el cuerpo y con lo instintivo. Que piensa desde el instinto, que piensa sin desconectarse de los sentimientos, que privilegia la vida y no el deber, por ejemplo, como hacen otros personajes como el de Rie. Bueno, podríamos hablar bastante de esto, pero desde ahí yo empecé a leer y releer la novela, y cada vez que la leía me era más fácil pensar en Rambert como un personaje femenino o un personaje masculino. Y en Francia, sobre todo, eso te lo criticaron muchos. Todos me criticaron. Sí, eso también. Sí. Después lo hablé con gente que sabe mucho más que yo sobre Camus, y no encontré uno solo que no le pareciera razonable lo que yo contaba, y que no concordara con la teoría que si hay un personaje femenino protagónico, digamos, por la madre obviamente es un personaje femenino, pero digamos uno de los centrales, un personaje femenino en la novela es el personaje de Rambert. ¿Y cómo trabajas con la música la hizo Vangelis? ¿Cómo Sí. trabajas con él? Digamos, ¿cómo se hizo eso? Bueno, empezamos por teléfono, porque él no podía venir, yo no podía ir, porque estaba ya por largar la película, y empezamos toda la relación por teléfono. Y yo necesitaba que él hiciera lo que iba en playback, ¿no? Las cosas que están, la procesión, el pibe cuando canta en la iglesia. Y se fue haciendo a la distancia, él me mandaba demos y yo escuchaba y hablábamos. A partir empezó con una teoría que yo le largué la primera punta de como yo me imaginaba la música de la película, y en parte se hizo y en parte no se hizo. Yo quería música litúrgica y música de iglesia medieval, ¿no? como base, como punto de partida. Y me parecía que era un tipo muy apropiado para hacer eso, y lo es. Y por otro lado yo quería conectar cierto espíritu de lo tanguero, no necesariamente tango, pero cierto color de tango, con la música litúrgica de iglesia, y usar el bandoneón en lugar del órgano, y a veces el órgano en lugar del bandoneón, digamos, con el órgano de iglesia, y trabajar con la sonoridad del bandoneón en lugar del órgano en la iglesia. Y esta Vangelis no la vio.
digamos, no porque no pudiera conseguir un bandoneón en París, sino porque no la enganchaba, y por ahí tuvo razón, digamos, el músico yo no, pero a mí me gustaba la idea que no está en el libro. ¿En qué países se presentó la película? Sí. Y sí, voy a tener que ir diciendo. En Francia y en Italia. En Francia arrancó de una manera un poco apresurada, porque terminamos de tener primera copia a principios de agosto y salió el 20 y pico de agosto, y bastante mal largada. Fue razonablemente bien para la dureza de algunas críticas. Y hubo cosas como, por ejemplo, en el mismo mes la crítica de Premiere fue demoledora, y la crítica de estudio fue absolutamente a favor, con 3 críticos que escribieron sobre la película a favor, en el mismo mes. ¿No? Digamos, salió la película y salió Estudio y Premiere, que son River y Boca entre las revistas de cine francés, una a favor y otra en contra. La que estaba en contra hasta el insulto. Y con todo, la película fue razonablemente bien de público para la dureza de críticas de revistas como la Premiere, que los franceses la siguen como la Biblia, ¿no? Y en Italia también fue razonablemente bien, no fue en ninguno de los lugares un éxito, como no lo va a ser acá tampoco. ¿La van a estrenar en Estados Unidos? Sí, en todo el hemisferio norte, digamos, no se estrenó en más países que Francia e Italia. Vino el verano, y ahora que está terminando el verano allá, que empieza el otoño, en esta temporada se supone que se estrena. La van a estrenar ahora la temporada, digamos. La temporada de otoño, digamos, la temporada que está empezando ahora. ¿Por qué decís que acá tampoco hay alguna repercusión? Bueno, una cosa es la repercusión, otra cosa es el público, la cantidad de público. La película tuvo acá, excepto 2 o 3 críticas malas, tuvo buenas críticas en general, y tiene un muy buen boca a boca. Digamos, es muy claro que la película en general tiene buena recomendación del público. Nosotros salimos en 3 salas. Esto es algo que también a ustedes les convendría interiorizarse mucho, porque tiene mucho que ver con el cine y con la puesta en pantalla de una película. Nosotros salimos en 3 salas, en el Monumental, en el Belgrano 2 y en el Gran Splendid. Un fin de semana un poco crítico, porque era el domingo del partido Argentina-Colombia. Que la calle era un páramo ese día, y la película no cumplió la media en el Monumental y en el Belgrano, y cumplió la media raspando en el Gran Splendid. Y no sacaron la película, nos la sacaron de Belgrano del Monumental. Los perdimos de una en la primera semana. Nos quedamos en el Gran Splendid, y la película ahora se está como reforzando muy lentamente. El primer fin de semana pasamos la media por 20 espectadores. El segundo fin de semana por 200. Pero 200 es una cifra que tranquilamente puede bajar de una semana a la otra, o sea que este fin de semana podemos pasarlos o no. La película da algunos indicios que está creciendo, que cada vez tiene más espectadores, lo cual de por sí es una rareza, porque las películas normalmente bajan. Pero en una sola sala, y digamos muy protegida, yo no la quise abrir. Apenas la película mejoró en la segunda semana, el circuito me quiso poner el Libertador a la par, a lo que yo me negué, porque el Libertador es el cine que más debilita el Gran Splendid. No, y no hubiera cumplido la media de ninguno de los dos. Fue toda una discusión horrible no aceptar la gentileza del circuito de poner nuestro cine a 5 cuadras del Gran Splendid, pero no hubiera aguantado. Ahora está solo el Gran Splendid, de alguna manera de la macana de haber perdido las 2 salas. Yo traté de aprovecharlo y ahora encerrar la película como para que se haga fuerte, y vamos a ver si aguanta. Una pregunta, ¿no sentís un poco como que el público argentino, especialmente cuando se trata de cine nacional, que tiene en su mayoría actores extranjeros, es como que no hay mucho seguimiento por parte del público como para hacer una película un éxito?
o de gran concurrencia de público? No, esta película no podría ser nunca una película de muchísimo público. Obviamente sí, de mucho más público del que ha tenido en relación a que la película sí está en la calle, la gente ha hablado, y mucha gente que tiene la intención de ir a verla. Pero nos pasa hasta nosotros que estamos muy al tanto de esto, que uno dice voy a ver tal película y se olvida y cuando la quiere ir a ver ya no la da más. Normalmente pasa. El sistema es muy duro. La media para el Gran Splendid son 4.800 espectadores de jueves a domingo. La capacidad de la sala abajo son 600 y están llenos hasta la primera fila donde no se ve nada, digamos. En realidad los lugares razonablemente buenos son 450, 500 y con todo daría como para 150, 200 arriba, porque son como palos, es muy malo arriba, entonces, cubrir esa media con una película que además da una vuelta menos, porque da 4 vueltas por día en lugar de 5, porque es más larga, es muy difícil. En el Belgrano también daba 4 vueltas, o sea, 16 vueltas en el fin de semana, de jueves a domingo. La media es 4.000, cuando todas las butacas, pero hasta las peores, multiplicadas por las 16 vueltas, dan 8.000 butacas. Y la media es 4.000. Suponiendo que tiene que hacer un medio lleno la película, todas las funciones, incluida la de la 1:30 de la tarde. Es muy difícil cubrirla. Y como hay cada vez menos salas, ustedes saben que hay 270 salas en Argentina, ¿no? Y en descenso. Digamos, como hay cada vez menos salas y las películas no tienen cruce, antes las películas tenían la posibilidad de hacer como una cascada, de ir pasando otras salas y hacer una carrera. Hay pocas salas, hay cada vez una oferta mayor de material extranjero en distribución, y entonces lo que se está dando es un fenómeno muy desgraciado, que es que a los exhibidores les conviene le conviene la primera semana de cada película, porque se pueden dar el lujo de tener casi películas de primera semana, porque la primera semana la película tiene la novedad, la prensa, la inversión de publicidad, tiene la mayor fuerza, es cuando es más negocio. Entonces, si pueden tener películas de primera semana o segunda semana y cambiar, es más negocio desde el punto de vista estrictamente del mercado, ¿no? Que es así como lo manejan. ¿Hubo algún problema con el lanzamiento de la película? ¿Con el lanzamiento en qué sentido? ¿Flojo? ¿Flojo como inversión publicitaria? No, digo, o sea, fue como muy repentino el estreno, se venía hablando y se largó. No, sí hubo problemas como para... Yo lo tendría que haber estrenado muchísimo antes. Tuve muchísimos problemas para traer el negativo en Argentina. Cuando tuve el negativo, me mandaron el negativo con el sonido Dolby magnético, y aquí no se transcribe a óptico en Dolby. Después tuve que obtener un óptico que no me vino de los franceses, sino de los americanos. Cuando tuve todos los elementos acá, recién pude tirar una copia muda para tener la película como base para hacer el subtitulado, para poder planillarla. Hice el subtitulado cuando... Yo tenía que haber estrenado en abril, cuando terminé el subtitulado era junio. Y se venían las vacaciones de invierno, digamos que una película como esta no se puede estrenar en vacaciones de invierno, y bueno, se lo fue el año. ¿Y cuánto la publicidad? No, la publicidad tiene una publicidad, te diría como inversión mayor que lo habitual. Y como cobertura de prensa, tuve una cobertura de prensa ideal. No es difícil pedir más. Hay una cosa que es además que la gente no tiene muchas ganas de ver películas que se llamen La Peste y que uno intuya que es una pálida. Porque esto es así. Pero bueno, así es la película. Yo creo que la película va a aguantar un tiempo más y por lo menos un par de semanas más en el Gran Splendid, en la medida en que logremos estar empujando la media. Yo de aquí me voy a una radio, Rodari armó una cosa que es tener un móvil en la puerta del cine y yo en la radio para hablar. Estamos tratando de hacer toda la prensa que podemos. Y después paso el día en la puerta del cine tratando de ver cómo va la película y cuidando de ver si la película está haciendo las estimaciones para ver si va a llegar y empujándola todo lo que puedo. Pero bueno, hasta ahí... En el interior la película ya arrancó la semana pasada en Córdoba, Rosario,
Mendoza y Bahía Blanca, sigue en Córdoba y Rosario, perdimos Mendoza y Bahía Blanca. En Mar del Plata fue simultáneo. Sí, fue simultáneo una semana. ¿A qué hora estás en Digamos, no tengo una carrera de la película. ¿A qué hora tenés que estar en la radio? Me tengo que ir ya, tengo que estar en la radio muchísimo.